sentada en el andén de la estación de tren de Ronda, con un ligero bolso de cuero cruzado sobre mi hombro y un vestido veraniego blanco que jugaba con la brisa, sentí que aquel día cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Eva Morales, tengo 40 años y llevo toda mi vida en este pueblo de Andalucía, con sus calles empedradas y su aire cargado de historia. Trabajo como contable en una pequeña empresa familiar, una rutina que parecía tranquila, monótona, pero segura. Mi vida giraba en torno a mi esposa, Carmen, y nuestra hija de 15 años, Lucía. Carmen tuvo que marcharse a trabajar a Berlín durante 3 meses, una oportunidad única para ella y, ¿por qué no?, para ganarnos unos euros extra. La recuerdo haciendo la maleta con prisas, revisando pasaportes y billetes con una mezcla de ilusión y nerviosismo. En la estación, la agarré de la mano, intentando ser fuerte, diciéndole que todo iría bien, aunque por dentro sentía que sin ella todo perdía sentido. Por otro lado, Lucía estaba en un campamento de verano en la sierra de Grazalema, envuelta en aventuras y nuevas amistades, llamándome una vez por semana con su voz llena de alegría y energía, como si fuera otra persona. Yo, en cambio, me quedaba en nuestro pequeño apartamento en el casco antiguo de Ronda, donde cada rincón parecía más vacío que el anterior. 2 habitaciones, una cocina con las paredes desconchadas y un baño con un grifo que goteaba sin descanso. Pasaba las horas caminando de un lado a otro, encendiendo la televisión solo para que hiciera ruido de fondo, abriendo y cerrando el frigorífico sin encontrar nada apetecible. Cenaba mirando por la ventana, abriendo una cerveza y observando a los vecinos regar las plantas en sus balcones, mientras en la calle los niños jugaban al fútbol hasta que caía la noche. Mi trabajo como contable era un remanso en medio de ese vacío. Números, papeles, correos electrónicos y llamadas telefónicas. El sueldo llegaba puntual y daba para pagar la hipoteca y vivir decentemente, pero los sueños de viajes que Carmen y yo teníamos se quedaban en una esquina olvidada de mi mente. Una noche, mientras terminaba la segunda cerveza, sonó el teléfono. Al otro lado estaba mi suegra, doña Lola, una mujer mayor pero llena de energía y con una voz sorprendentemente alegre para alguien que siempre había sido tan serena y mesurada. «¿Qué haces sola en casa?», me preguntó al instante. Le confesé que solo me rodeaba el silencio, el trabajo y la soledad. Entonces me soltó la bomba. «Vamos a ir a la Costa del Sol. Ya tenía todo preparado para una amiga que tuvo que cancelar, y ahora somos nosotras. Un pequeño hostal con habitación para 2, tranquilidad y mar. No temas, no muerdo». Sabía que era una locura, pero la idea de romper con ese vacío me atrajo como un imán. Acepté, y 2 días después estábamos en marcha. En la estación de Málaga, doña Lola apareció con un vestido floreado, unas sandalias cómodas y gafas de sol puestas de forma despreocupada. Parecía más lista para un paseo por el parque que para un viaje largo en tren. Su perfume era una mezcla de jazmín y dulce de membrillo, y su sonrisa me dio el valor que necesitaba para empezar esta aventura. El tren estaba lleno, y el vagón olía a madera vieja y polvo, nada que ver con las galletas caseras que recordaba de mi infancia. Lola se acomodó en la litera superior mientras yo me sentaba abajo. Observamos por la ventana cómo el paisaje cambiaba de la ciudad a campos dorados y olivos que parecían infinitos. Hablamos de todo y nada. La vecina que tendía su ropa en el balcón, el último capítulo de una serie que vio Lola, el precio del aceite de oliva en los mercados de Ronda. Su relato era ligero, salpicado de risas y bromas, y por primera vez en meses sentí cómo el peso de la soledad se desvanecía. La noche en el compartimento fue irregular. Me despertaba con cada parada, con el sonido metálico de las ruedas y las voces lejanas de otros pasajeros. Lola casi no dormía tampoco. La veía a menudo leyendo en su móvil, sonriendo y murmurando palabras que solo ella entendía. Cuando llegamos a Nerja, un pequeño pueblo costero en la provincia de Málaga, el calor nos golpeó al salir del tren. El aire estaba impregnado de sal, frutas tropicales y el aroma del pan recién horneado. Las vendedoras gritaban sus ofertas de dulces típicos, aceitunas aliñadas y frutos secos, mientras los niños correteaban con flotadores y los taxistas hacían su trabajo con entusiasmo. «Vaya panorama», susurré quitándome la chaqueta que llevaba por si refrescaba. «Bienvenida al sur».
Lola sonrió y saludó con la mano un minibús que pasaba. El hostal Brisa Marina, donde nos alojábamos, estaba a las afueras, cerca del paseo marítimo. La fachada, aunque algo desgastada, tenía columnas y mosaicos de sirenas y delfines que le daban un aire marinero. Dentro, el olor a mar y a cloro de la piscina me recibió, junto a una recepcionista mayor con gafas que nos entregó las llaves del tercer piso. La habitación 12 tenía vista al mar, un pequeño milagro después de tantos días grises. Era sencilla pero limpia, con 2 camas, un armario, una tele antigua y un balcón con una mesita y 2 sillas de plástico. Afuera, el mar azul se extendía hasta perderse, con barquitas blancas a lo lejos. Lola dejó caer su bolso sobre una cama y me propuso ir al instante a la playa. El sol no daba tregua. Sabía que este viaje no iba a ser como los últimos meses de mi vida y que, tal vez, iba a cambiarme para siempre. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos de sol colándose tímidamente entre las cortinas blancas de nuestra habitación. El mar susurraba a lo lejos y el aire estaba impregnado de la mezcla fresca de sal y jazmín. Me puse un vestido ligero color azul celeste, ceñido a la cintura y con un escote discreto que dejaba entrever la piel bronceada por el sol de Andalucía. Mis sandalias de cuero marrón tintineaban suavemente mientras caminaba hacia la terraza, donde Lola ya preparaba el desayuno. Ella llevaba una blusa blanca de lino, abierta en el cuello, y una falda larga color mostaza que se movía con gracia al compás de la brisa marina. Sus pies descalzos jugueteaban con la arena que se había colado por el balcón. En la mesa había huevos revueltos, queso fresco, pan crujiente y un café con leche humeante. ¿Lista para otro día de aventuras?, preguntó Lola con una sonrisa traviesa mientras me ofrecía una copa de zumo de naranja. Si no te importa que me queme como un tomate, por supuesto, respondí, sonriendo con un toque de ironía. Después de desayunar, nos dirigimos a la playa. Lola cargaba con un bolso de rafia donde metió sus gafas de sol, un libro y una botella de agua. Yo, más simple, solo llevaba mi toalla y una crema solar que, por supuesto, olvidé reaplicar a tiempo. El sol caía a plomo, y el murmullo de las olas era una melodía relajante, casi hipnótica. Lola se acomodó bajo una sombrilla de rayas blancas y azules, sentándose con las piernas cruzadas y la espalda erguida, irradiando una elegancia natural que me hizo preguntarme si no había nacido para los escenarios de teatro y no para un pequeño pueblo. Me llamó la atención cómo sus manos, delicadas pero firmes, hojeaban con calma las páginas de su libro, mientras su cabello castaño oscuro se movía con el viento, dejando entrever un hombro bronceado. Yo me tumbé en la toalla, dejando que el sol acariciara mi piel mientras escuchaba el vaivén del mar. De vez en cuando, nos metíamos al agua para refrescarnos, chapoteando y riendo como 2 niñas traviesas. En uno de esos momentos, al salir del agua, noté que el lazo trasero del bañador de Lola se había aflojado un poco, dejando al descubierto un pequeño tramo de su espalda. Me sonrojé, apartando la mirada, pero en el fondo, una chispa de algo desconocido empezó a encenderse en mi interior. ¿Te acuerdas de aquella vecina que siempre tendía la ropa en el balcón y parecía querer vestir a todo el barrio?, comentó Lola, rompiendo el silencio con una sonrisa juguetona. Sí, la que parecía organizar un desfile de moda improvisado. Reí. Aquí cualquiera puede ser diseñador sin darse cuenta. Pasamos la tarde en la terraza de una pequeña cafetería frente al mar, comiendo pescadito frito con ensalada y bebiendo un refresco casero que sabía a verano y libertad. Lola me contó historias de su juventud en Sevilla, de sus sueños de viajar por Europa y de cómo la vida a veces te lleva por caminos inesperados. Por la noche, caminamos por el paseo marítimo, donde las farolas iluminaban las calles con luz cálida y tenue. Lola llevaba un vestido rojo ajustado que acentuaba su figura esbelta y unos tacones que hacían eco en las losas de piedra, mientras su risa se mezclaba con el sonido de las olas. Yo llevaba una blusa blanca y una falda negra con un pequeño tajo lateral que dejaba entrever mis piernas al andar y unas sandalias con tiras que se enredaban delicadamente en mis tobillos. Eva, ¿has sentido alguna vez que la vida te da una segunda oportunidad para ser quien realmente quieres?, me preguntó mientras nos deteníamos para mirar el horizonte. Asentí lentamente, sin saber muy bien qué responder. Sentía que ese viaje era más que unas vacaciones,
Era un despertar, una invitación a descubrir algo oculto dentro de mí. Mientras regresábamos al hostal, noté cómo su mano rozaba la mía por accidente, un roce breve pero cargado de electricidad. Lola apartó la mirada y sonrió tímidamente, y yo sentí que algo entre nosotras comenzaba a cambiar, como si estuviéramos a punto de cruzar una línea invisible que hasta entonces habíamos respetado. Aquella noche, en la habitación, el silencio pesaba más que nunca. Lola se envolvió en un ligero camisón de seda color marfil, mientras yo me puse un pijama de algodón suave que dejaba al descubierto parte de mis hombros. Nos sentamos en el balcón, mirando las estrellas reflejadas en el mar, sin decir palabra, pero entendiendo que algo en ese instante había quedado sellado entre nosotras. El aire cálido nos envolvía, y mientras la brisa jugaba con mis mechones de cabello, supe que esta historia no iba a ser un simple recuerdo de verano. Algo profundo y misterioso estaba por desvelarse, y yo estaba dispuesta a descubrirlo, aunque eso significara enfrentarse a fantasmas del pasado y secretos guardados en el corazón de Lola. ¿Seríamos capaces de seguir adelante sin romper lo que hasta ahora parecía frágil? ¿O aquel roce accidental sería el principio de un torbellino que cambiaría nuestras vidas para siempre? Solo el tiempo lo diría. El tercer día amaneció envuelto en una luz dorada que colaba sus rayos a través de las persianas de nuestra habitación. Me puse un vestido de lino blanco con finas tiras que se anudaban en los hombros, dejando al descubierto mi clavícula y parte de la espalda. Mis pies descalzos rozaron la madera fresca del suelo mientras caminaba hacia el baño, donde un espejo antiguo reflejaba mis ojos aún medio dormidos. Lola apareció en el umbral con una sonrisa pícara, vestida con una blusa de seda color coral y unos pantalones cortos de tela ligera que dejaban ver sus piernas torneadas y bronceadas. Sus dedos estaban adornados con anillos de plata y un collar sencillo colgaba de su cuello, rozando su piel con cada movimiento. Su presencia llenaba la habitación con una energía que me hacía latir el corazón más rápido, aunque intentaba disimularlo. ¿Lista para explorar el pueblo?, preguntó mientras se estiraba como una gata perezosa. Claro, pero prometo no perderme esta vez, respondí con una sonrisa, recordando mi torpeza habitual para orientarme. Salimos a la calle principal, un laberinto de callejuelas estrechas y casas encaladas que parecían susurrar historias de tiempos pasados. Las flores de bugambilla colgaban en cascada de los balcones, y el aroma a jazmín y azahar impregnaba el aire. Lola llevaba un sombrero de ala ancha que le daba un aire misterioso, y yo me protegía del sol con una pamela que había comprado la víspera en un puesto del mercado. Nos detuvimos en una pequeña plaza, donde un grupo de ancianos jugaba a las cartas bajo la sombra de un olivo centenario. Entre risas y bromas, nos invitaron a unirnos, y aunque no entendía todas las reglas del juego, la calidez de aquellos momentos me hizo sentir como en casa. «Aquí la vida es sencilla», comentó Lola, mientras me servía un vaso de horchata fría. Nada de prisas ni preocupaciones. Nos perdimos entre tiendas de artesanía, donde las manos expertas moldeaban cerámicas y tejían mantas con colores vivos. En una librería de barrio, descubrí un libro antiguo sobre leyendas locales, y Lola me habló de las historias de fantasmas que circulaban por los callejones al caer la noche. Al mediodía, nos sentamos en una terraza con vistas al mar, donde pedimos un plato de gambas al ajillo y una ensalada fresca con tomate, pepino y queso manchego. Lola se quitó el sombrero, dejando caer sus rizos oscuros sobre sus hombros, y me miró con una intensidad que me hizo temblar por dentro. «Eva, ¿alguna vez has sentido que un encuentro puede cambiar el rumbo de tu vida?», susurró mientras jugueteaba con la servilleta. Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento levantó una hoja del libro que había dejado sobre la mesa, y al atraparla, nuestros dedos se rozaron. Esa simple caricia encendió un fuego silencioso que ni el sol más fuerte pudo apagar. Por la tarde, regresamos al hostal y decidimos darnos un baño en la piscina. Lola se puso un bañador verde esmeralda que realzaba el tono de su piel, mientras yo opté por un bikini azul marino que dejaba al descubierto mi espalda y parte del abdomen. Nos sumergimos lentamente en el agua templada, dejando que las risas y los juegos disiparan las tensiones acumuladas. Cuando salimos, Lola me pidió ayuda con el protector solar, pues se había quemado los hombros tras horas bajo el sol.
Mientras le aplicaba la crema, sus ojos se cerraron y su respiración se volvió suave, casi como un suspiro. Sentí la calidez de su piel bajo mis manos y un deseo inesperado que me hizo apartar la mirada rápidamente, temerosa de perder el control. Esa noche, en la terraza, el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Lola llevaba un vestido negro de tirantes finos que abrazaba su figura con sensualidad contenida, y yo elegí una blusa transparente con un top debajo, combinada con una falda midi ajustada. Nos sentamos cerca, compartiendo una copa de vino tinto mientras el murmullo del mar nos envolvía. «Eva, hay algo en ti que me hace sentir viva de nuevo», dijo con voz baja, mirándome profundamente. No supe qué responder, solo asentí y apreté su mano entre las mías, sintiendo que aquel verano nos unía más allá de lo que las palabras podían explicar. Pero en el fondo, una sombra se cernía sobre nosotras, un secreto que Lola guardaba y que amenazaba con romper la magia de esos días. ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que estaba por venir, o nos perderíamos en el laberinto de emociones que habíamos comenzado a explorar? El mar guardaba sus secretos, y nosotras estábamos a punto de descubrir los nuestros. El cuarto día comenzó con un cielo encapotado que contrastaba con la calidez del mar, como si el tiempo quisiera advertirnos de lo que estaba por venir. Me puse un vestido rojo de algodón, con un escote en V que dejaba entrever la curva suave de mi cuello, y unos pendientes de aro dorados que brillaban con cada movimiento. Mis sandalias de cuero, ya un poco desgastadas, resonaban sobre las losvas del paseo marítimo mientras caminaba hacia la terraza del hostal. Lola apareció con una camisa blanca desabrochada en los primeros botones y una falda corta azul celeste que dejaba sus piernas al descubierto, marcando cada paso con una elegancia natural que me hacía sonreír por dentro. Sus ojos, siempre intensos, parecían esconder un misterio que aún no estaba lista para compartir. «Hoy te voy a enseñar un lugar especial», me dijo con una sonrisa enigmática mientras me tendía la mano. Acepté sin dudar, sintiendo un cosquilleo que recorría mi espalda. Nos alejamos del bullicio del paseo y nos internamos en una callejuela estrecha y empedrada, adornada con macetas de geranios y bugambillas que trepaban por las paredes blancas. El aire olía a salitre y a tierra mojada, y el sonido lejano de una guitarra flamenca se colaba entre las casas. Llegamos a un mirador oculto, con vistas panorámicas sobre el mar y las montañas que lo rodeaban. Desde allí, el pueblo parecía un escenario pintado, con tejados de tejas rojas y calles serpenteantes que se perdían en el horizonte. Nos sentamos en un banco de piedra, y Lola sacó de su bolso una botella de vino tinto y 2 copas de cristal. «¿Sabes?», comenzó. «A veces la vida nos pone en situaciones que no entendemos, como si el destino jugara con nosotras». Me miró con una mezcla de melancolía y desafío, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos nosotras, el mar infinito y ese instante suspendido en el tiempo. Mientras bebíamos, Lola se acercó un poco más, y pude sentir el calor de su cuerpo junto al mío. Su perfume, una mezcla de azahar y canela, me envolvía y me hacía perder la noción de todo lo demás. Intenté controlar el temblor en mis manos, pero la tensión entre nosotras era palpable. De repente, un gato negro cruzó el mirador, y Lola soltó una carcajada que rompió la solemnidad del momento. «Parece que hasta los gatos quieren ser parte de esta historia», bromeó. Reímos juntas, y por un segundo me sentí ligera, como si el peso del mundo se hubiera desvanecido. Pero sabía que esa dicha era frágil, como el cristal que podría romperse con el más mínimo roce. Al regresar al hostal, la atmósfera había cambiado. Lola guardaba silencio, y sus ojos evitaban los míos. En la habitación, mientras me preparaba para la cena, noté que sus manos temblaban ligeramente. Se puso un vestido ajustado color burdeos, con un escote discreto pero seductor, y unos tacones que resaltaban su porte. «Eva, hay algo que necesito contarte», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «No todo en mi vida es tan sencillo como parece». Sentí un nudo en el estómago mientras me sentaba a su lado. Ella comenzó a hablar de su pasado, de secretos que había guardado durante años, de un amor perdido y de decisiones que la habían marcado profundamente. Sus palabras eran un susurro que llenaba la habitación,
y en cada frase sentí que la barrera entre nosotras se deshacía un poco más. Cuando terminó, la miré a los ojos y supe que nuestra relación había cambiado para siempre. No éramos solo compañeras de viaje. Éramos dos almas entrelazadas en una historia que nadie más podía entender. Esa noche, mientras el viento jugaba con las cortinas, me quedé despierta pensando en lo que Lola me había revelado. ¿Seríamos capaces de enfrentar juntas el pasado que amenazaba con separarnos? ¿O ese secreto sería la chispa que encendería una pasión imposible de apagar? El mar, eterno testigo de nuestras dudas y deseos, seguía cantando su canción, invitándonos a descubrir hasta dónde estábamos dispuestas a llegar. La mañana siguiente desperté con una mezcla de nervios y una extraña calma. Me puse un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de algodón color marfil que dejaba asomar un hombro y una falda larga de lino beige que acariciaba mis piernas al caminar. Mis pies descalzos se deslizaban suavemente sobre la terraza mientras contemplaba el mar, que se extendía infinito y tranquilo bajo el cielo despejado. Lola apareció a mi lado con una sonrisa tímida, vestida con un vestido de flores pequeñas en tonos pastel que se ceñía a su cintura, realzando su figura esbelta. Sus ojos brillaban con una luz diferente, como si hubiera decidido dejar atrás el peso de sus secretos. «Hoy es un día para vivir sin miedo», dijo mientras tomaba mi mano con firmeza. Decidimos explorar el mercado local que se instalaba cada sábado en la plaza mayor del pueblo. Los puestos rebosaban de colores y aromas, frutas frescas, hierbas aromáticas, quesos artesanales y embutidos que hacían agua a la boca. Lola se detuvo en un puesto de aceitunas y empezó a bromear con el vendedor, mientras yo me dejaba llevar por la música de un guitarrista callejero que interpretaba una rumba alegre. Nos sentamos a degustar unas tapas en una taberna pequeña y acogedora, donde el dueño nos sirvió vino de la tierra y nos contó historias del pueblo con una sonrisa pícara. Lola llevaba unos pendientes de plata en forma de hojas que tintineaban con cada movimiento, y yo jugueteaba con una pulsera de cuero que me había regalado Carmen antes de partir. Mientras compartíamos risas y miradas cómplices, sentí como la distancia que nos separaba hasta entonces se desvanecía. En un momento de silencio, Lola rozó mi mano con sus dedos y me lanzó una mirada cargada de promesas y dudas. Por la tarde, regresamos a la playa, donde el sol acariciaba la piel y el sonido de las olas invitaba a soñar despiertas. Lola se puso un pareo ligero sobre su bikini negro y yo opté por un vestido vaporoso color coral que se movía con el viento. Nos tumbamos juntas bajo una sombrilla, dejando que el tiempo se detuviera. En un instante de valentía, Lola me susurró al oído. «Eva, ¿crees que podemos ser nosotras mismas aquí, sin máscaras ni miedo?» Mi corazón se aceleró y asentí, sintiendo que aquella pregunta abría una puerta hacia lo desconocido. Al caer la noche, nos preparamos para cenar en un restaurante frente al mar. Lola eligió un vestido azul oscuro, con un escote que insinuaba sin revelar, y yo un conjunto de blusa blanca y pantalones de lino que me hacían sentir cómoda y segura. Caminamos por el paseo iluminado por farolas antiguas, con el reflejo de la luna bailando en el agua. Durante la cena, entre platos de pescado fresco y risas cómplices, la conversación se tornó más profunda. Hablamos de nuestros miedos, de los caminos que habíamos recorrido y de las decisiones que nos habían llevado hasta ese momento. Sus ojos se posaban en mí con una intensidad que quemaba, y yo sentía que cada palabra nos acercaba más. Al volver al hostal, la atmósfera estaba cargada de una tensión contenida. En la habitación, mientras la luz tenue iluminaba sus rasgos, Lola se acercó lentamente y me tomó la mano. Sus labios rozaron mi mejilla en un gesto dulce y lleno de significado. «Eva, esto es solo el comienzo», murmuró. «Pero hay algo que debo confesarte antes de seguir adelante». Su voz temblaba ligeramente y su mirada se perdió en la penumbra. Supe entonces que el misterio que la rodeaba era más profundo de lo que imaginaba y que para descubrirlo tendría que adentrarme en un terreno desconocido, donde el deseo y el miedo se entrelazaban peligrosamente. El mar seguía cantando afuera, como un recordatorio constante de que la vida, al igual que las olas, nunca deja de moverse ni de sorprendernos.
y nosotros estábamos a punto de enfrentarnos a la tormenta que se avecinaba. Aquella noche, la habitación estaba bañada por la luz plateada de la luna que se colaba entre las cortinas. Lola y yo estábamos sentadas en el balcón, envueltas en mantas ligeras para combatir la brisa marina que refrescaba el aire. Ella llevaba un camisón de encaje color marfil que dejaba entrever la silueta suave de su espalda, mientras yo vestía una bata de algodón azul celeste que apenas rozaba mis muslos al sentarme. El silencio entre nosotras era cómodo, pero cargado de una tensión que se podía cortar con un suspiro. Entonces Lola rompió el hielo, con su voz baja y temblorosa. «Eva, necesito contarte algo que llevo años guardando. Algo que explica muchas cosas». La miré fijamente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, como si supiera que lo que estaba por escuchar sería el punto de inflexión de nuestra historia. Hace 8 años, mi marido, Miguel, murió de repente. Fue un infarto, sin previo aviso. Empezó, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y resignación. Después de eso, me sentí perdida, como una sombra sin rumbo. Mientras hablaba, sus dedos jugueteaban nerviosos con un anillo de plata que llevaba en el dedo índice. Su piel era suave y cálida bajo la luz lunar, y yo sentí una oleada de ternura y deseo mezclados en un torbellino confuso. «El baile fue lo único que me salvó», continuó. «Empecé a dar clases en el Centro Cultural del pueblo, y poco a poco, la música y el movimiento llenaron ese vacío». Me contó cómo, a través del flamenco y la sevillana, había encontrado una forma de expresar lo que las palabras no podían. Su voz se volvió más firme y su mirada más intensa. «Pero siempre sentí que algo me faltaba. Hasta que te conocí a ti, Eva». Me quedé sin palabras, sintiendo que el aire se hacía denso entre nosotras. Lola se acercó lentamente, sus ojos buscando los míos con una mezcla de esperanza y miedo. «No sé qué pasará después de este verano, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real». En ese momento, una ráfaga de viento movió las cortinas y dejó al descubierto la silueta de sus hombros desnudos. Mi mano se alargó instintivamente para rozar su piel, y ella no se apartó. El roce era suave, eléctrico, y despertó en mí sensaciones que había reprimido durante mucho tiempo. Nos quedamos así, en silencio, con el mar como testigo de nuestro despertar, conscientes de que estábamos cruzando una frontera que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero justo cuando parecía que todo podía ser posible, un ruido extraño vino de la calle. Unas voces apagadas, pasos apresurados y un golpe seco que rompió la quietud de la noche. Nos miramos, y supe que ese sonido no era casualidad. Era una advertencia, un recordatorio de que el pasado de Lola y los secretos que llevaba consigo aún no habían terminado de salir a la luz. ¿Estábamos preparadas para enfrentar lo que se avecinaba? La respuesta, como el mar en calma antes de la tormenta, permanecía oculta, esperando ser descubierta. A la mañana siguiente, el sol se colaba con fuerza por la ventana, iluminando la habitación que aún conservaba el aroma a sal y a misterio. Me desperté con el cuerpo entumecido y la mente llena de preguntas que no encontraba cómo responder. Me puse una blusa ligera color marfil que dejaba uno de mis hombros al descubierto y una falda vaquera corta que me hacía sentir joven y atrevida, como si quisiera desafiar al destino. Lola ya estaba despierta, sentada frente al espejo, peinando sus rizos oscuros con movimientos lentos y calculados. Llevaba un camisón de seda en tono burdeos que resaltaba la curva sensual de su espalda y dejaba escapar un leve perfume a vainilla y canela. Sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo y en ellos vi una mezcla de determinación y miedo. «Anoche escuchaste, ¿verdad?», me preguntó sin apartar la vista del espejo. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía si era el miedo o la anticipación lo que me hacía temblar. Decidimos bajar al desayuno en silencio, evitando las miradas curiosas de otros huéspedes. En la terraza, entre el murmullo de las olas y el canto lejano de gaviotas, Lola me reveló que esos ruidos no eran casuales. Alguien había estado rondando el hostal la noche anterior, alguien que tenía relación con su pasado y que ahora parecía querer reavivar viejas heridas. «No quería preocuparte», dijo con voz baja, «pero creo que deberíamos ser cautelosas».
Mientras hablaba, noté cómo sus dedos se entrelazaban con los míos, apretándolos con fuerza. Esa conexión silenciosa me dio valor para enfrentar lo que fuera que se avecinara. Después del desayuno, salimos a caminar por el paseo marítimo, intentando recuperar la normalidad. Lola llevaba un vestido ligero color verde oliva que se ceñía a su cintura y dejaba al descubierto sus hombros, mientras yo opté por un top blanco y unos pantalones cortos beige. El sol calentaba nuestra piel y el aire olía a mar y a promesas. Nos detuvimos en una pequeña plaza, donde un grupo de músicos callejeros tocaba flamenco. La pasión y la energía de la música parecían fundirse con la nuestra, despertando en mí un deseo ardiente y contenido. Lola se acercó y tomó mi mano, guiándome en unos pasos lentos y sensuales que nos hicieron olvidar, por un momento, las sombras que nos acechaban. Al caer la tarde, decidimos regresar al hostal para prepararnos para la cena. Mientras Lola se cambiaba, yo me senté frente al espejo y jugué con un collar de plata que me había regalado Carmen, recordando los días antes de su partida y sintiendo la distancia que nos separaba. Lola apareció con un vestido negro de encaje que acentuaba cada curva de su cuerpo y unos tacones que hacían eco en la habitación. Su mirada era intensa y su sonrisa provocativa. «Esta noche quiero que olvidemos todo», susurró. «Solo tú y yo». Nos perdimos en la penumbra del balcón, donde la noche y el mar se unían en un abrazo oscuro y misterioso. Cada caricia, cada suspiro, era un poema silencioso que escribíamos con nuestros cuerpos, desafiando miedos y secretos. Pero en el fondo, una pregunta persistía. ¿Hasta dónde estábamos dispuestas a llegar y qué precio estaríamos dispuestas a pagar por esta pasión que nos consumía? El futuro era incierto, y la tormenta que se avecinaba amenazaba con arrasarlo todo. El amanecer nos sorprendió abrazadas en el pequeño balcón, con el aire salino mezclándose con el perfume tenue de nuestros cuerpos entrelazados. Lola llevaba un camisón de seda color vino que se deslizaba delicadamente sobre sus curvas, mientras yo vestía una camisa blanca de algodón, ligeramente abierta, que dejaba asomar el contorno de mis hombros y parte del pecho. El sol comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados, anunciando un nuevo día cargado de incertidumbre y promesas. Nos levantamos con la sensación de que algo había cambiado para siempre. La conexión entre nosotras era más profunda, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia un territorio desconocido y fascinante. Pero también sentíamos el peso de lo que se avecinaba, esa sombra que Lola había mencionado días atrás y que no dejaba de rondarnos. Decidimos dar un paseo por el antiguo barrio, donde las calles estrechas y las fachadas encaladas guardaban secretos centenarios. Lola llevaba un vestido largo color marfil, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero, y unas sandalias planas que dejaban ver sus delicados tobillos. Yo opté por un top de encaje negro y unos pantalones fluidos, que me hacían sentir segura y libre. Mientras caminábamos, Lola me contó más detalles de aquel pasado que parecía perseguirla. Habló de un hombre llamado Raúl, alguien que había formado parte de su vida y que ahora regresaba con intenciones oscuras. Su voz se volvió firme, pero sus ojos delataban la preocupación que intentaba ocultar. De repente, una figura apareció al final de la calle y mi corazón se aceleró al reconocerla. Era un hombre alto, de mirada penetrante y paso decidido, que se detuvo unos segundos para observarnos antes de desaparecer entre las sombras. «Raúl», susurró Lola, apretando mi mano con fuerza. No esperaba verlo tan pronto. El resto del día transcurrió entre nervios y precauciones. Evitamos lugares concurridos y nos refugiamos en la tranquilidad del hostal, donde Peter y Galiana, dos ancianos huéspedes que nos habían caído en gracia, nos ofrecieron una sonrisa cómplice y un poco de normalidad en medio del caos. Por la noche, mientras el viento susurraba entre las palmeras y las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, Lola y yo nos sentamos en el balcón con una copa de vino tinto. La tensión era palpable, pero también había una determinación silenciosa que nos unía. «Eva, pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola», dijo con voz firme. «Juntas enfrentaremos lo que venga». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma inquieta. Mientras el mar cantaba su canción eterna,
Entendí que aquella historia, con sus secretos y miedos, era también un relato de coraje, de amor y de la búsqueda de la libertad. Pero justo cuando pensábamos que podíamos respirar un poco, el teléfono del hostal sonó con insistencia, rompiendo la calma y trayendo consigo una noticia que cambiaría el rumbo de todo. ¿Seríamos capaces de enfrentar el destino que nos esperaba o nos perderíamos en el laberinto de sombras que se cerraba a nuestro alrededor? La respuesta, como siempre, estaba en el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en un misterio que nos invitaba a seguir adelante. La llamada inesperada resonó en toda la recepción del hostal, y la recepcionista, una mujer mayor de mirada curiosa, nos miró con cierta preocupación antes de transmitirnos el mensaje. Era una carta urgente para Lola, dejada por un mensajero anónimo. Al abrirla, sus manos temblaron levemente, y pude ver que el papel llevaba una sola frase escrita con tinta negra y firme. Si quieres evitar que todo se derrumbe, ven esta noche al faro. El corazón me dio un vuelco. Lola me miró con ojos llenos de dudas y miedo, pero también de una determinación que me hizo apretar su mano con fuerza. Sin mediar palabras, supimos que esa cita marcaría un antes y un después. La tarde cayó lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Nos preparamos para salir. Lola eligió un vestido negro ceñido que dejaba al descubierto su espalda, con tirantes finos que resaltaban la elegancia de su figura. Yo opté por una blusa de seda blanca y una falda lápiz azul marino que acentuaba mis curvas, dejando entrever la piel dorada por el sol. Nos miramos en el espejo, conscientes de que aquella noche no sería como las demás. El camino hacia el faro serpenteaba entre acantilados y estrechos senderos, iluminados solo por la luz de la luna. El viento golpeaba con fuerza, haciendo ondear nuestros vestidos y despeinando nuestros cabellos. Cada paso que dábamos estaba cargado de adrenalina y de una mezcla de miedo y esperanza. Al llegar, el faro se alzaba imponente contra el cielo estrellado, su luz giratoria marcando el ritmo de nuestros corazones acelerados. Nos adentramos en el edificio, donde el eco de nuestros pasos se mezclaba con el sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas. De repente, una sombra emergió de la oscuridad. Era Raúl, con su mirada fija y una sonrisa fría que no presagiaba nada bueno. «Lola, Eva», dijo con voz grave. «Pensé que me habíais olvidado». El aire se volvió denso, y sentí cómo la tensión se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo. Lola se adelantó, con una valentía que me sorprendió, enfrentándose a aquel hombre que parecía querer controlar su destino. «No permitiré que vuelvas a interferir en mi vida», le dijo con firmeza. «Estamos aquí para empezar de nuevo, y nada nos detendrá». Raúl soltó una carcajada amarga, y entonces, sin previo aviso, la tormenta que se había estado gestando se desató con toda su furia. La lluvia comenzó a caer torrencialmente, y el faro pareció convertirse en el epicentro de un drama que nos desbordaba. En medio del caos, Lola me tomó de la mano y con una mirada decidida me susurró: «Esto no ha hecho más que empezar, pero juntas podremos con todo». Mientras la tormenta rugía alrededor, entendí que nuestro amor y nuestra lucha estaban entrelazados y que el camino hacia la libertad estaría lleno de desafíos y sacrificios. Y en la distancia, el faro seguía girando, iluminando un futuro incierto que solo nosotras podríamos construir. La lluvia azotaba con fuerza mientras corríamos por el sendero resbaladizo que bajaba desde el faro hacia el pueblo, nuestras ropas empapadas y los zapatos llenos de barro. El viento aullaba entre los pinos, arrancando hojas y arrastrando el eco de aquella noche turbulenta. Lola apretaba mi mano con fuerza, su mirada fija en el camino oscuro, pero en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación que me contagió valor. Al llegar al hostal, nos refugiamos en la habitación con las ventanas cerradas, dejando que el sonido de la tormenta nos envolviera como un manto protector. Lola se quitó el vestido negro, dejando al descubierto su piel brillante y los delicados tatuajes que recorrían su espalda, mientras yo permanecía con la blusa húmeda pegada al cuerpo, sintiendo cada latido acelerado. Nos sentamos juntas en el balcón. El mar embravecido reflejaba la furia de la noche. Sin decir palabra, nuestras manos se entrelazaron, y en ese silencio compartido comprendí que, a pesar del caos, habíamos encontrado un refugio en nosotras mismas. Pero la calma fue efímera.
A la mañana siguiente, una llamada al móvil de Lola hizo que el color desapareciera de su rostro. Al otro lado, una voz desconocida le advirtió que debía abandonar el pueblo antes de que las cosas empeoraran. Con el peso de la amenaza sobre nuestros hombros, decidimos que era hora de tomar una decisión. Lola, con lágrimas contenidas y voz firme, me confesó que ese pasado oscuro la perseguiría siempre, pero que yo había encendido en ella una luz que no quería apagar. La despedida era inevitable, pero también era el comienzo de algo nuevo. Nos prometimos que, pase lo que pase, ese verano y todo lo que habíamos vivido juntas quedaría grabado en nuestros corazones para siempre. Mientras Lola se alejaba en un coche rumbo a un destino incierto, me quedé en el balcón, mirando cómo el sol se alzaba sobre el horizonte y bañaba el mar con tonos dorados. En mi mano aún sentía el calor de su tacto, una promesa silenciosa de que nuestras vidas, aunque separadas por ahora, seguirían entrelazadas por siempre. Y entonces, justo cuando creía que la historia había llegado a su fin, mi móvil vibró con un mensaje. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Hay algo que aún debes saber. Busca en el antiguo faro cuando la luna esté llena. El corazón me dio un vuelco. Una nueva aventura, un nuevo misterio aguardaba, y yo estaba dispuesta a enfrentarlo. Porque algunas historias no terminan, simplemente esperan el momento justo para renacer.